vamos a comenzar. Durante la charla, brevemente vamos a discutir cuál es el papel actual de la tomografía en la evaluación de los pacientes con traumatismo cerrado, tanto esplénico como hepático. Vamos a hacer especial énfasis en el uso de las imágenes en fases múltiples, particularmente arterial y portal, y las implicaciones de los estudios de imágenes en cuanto al manejo de los pacientes en la parte aguda. Debido al tiempo, no me voy a referir a las complicaciones posteriores. ¿Cuál es el papel de las imágenes en la evaluación del trauma? Pues obviamente ayudar al manejo. No nos debemos olvidar, no es necesariamente describir cada detalle que esté en el examen o no, sino cuáles son las implicaciones en el contexto del manejo clínico. Primero debemos detectar las lesiones intraabdominales y ayudarle a los cirujanos a decidir cuáles son quirúrgicas o que puedan requerir intervención endovascular, y cuando el paciente tiene varias lesiones, cuáles deben ser atendidas en forma prioritaria. La técnica ya se ha discutido posiblemente ampliamente durante el curso y se va a discutir más. Esto también lo hemos publicado ya varias veces, en la literatura está disponible tanto en Radiographics como Radiology. Generalmente la tomografía abdominal es parte en estos pacientes politraumatizados severos de una evaluación de cuerpo entero que se hace desde el círculo de Willis hasta la sínfisis del pubis. Entonces esos tiempos que ven ahí son empezando para el TAC de tomografía de cuerpo entero. Si es solo de abdomen, posiblemente el tiempo de arterial va a ser más tardío, cerca de los 30 segundos, o pues se puede utilizar también la selección automática del tiempo de retardo. Evaluamos en fase arterial tanto el abdomen como la pelvis, y luego obtenemos una fase portal del abdomen superior hasta las crestas ilíacas. En ese momento se valoran las imágenes cuando el paciente está todavía en la mesa del tomógrafo, y obtenemos una fase tardía en forma selectiva únicamente en aquellos pacientes que tienen hallazgos positivos en la tomografía. Obviamente, como en todas las instituciones actualmente, no utilizamos contraste oral, y las otras son simplemente técnicas estándar internacionalmente. Empezamos con el trauma esplénico. Es el órgano más frecuentemente comprometido en el traumatismo cerrado abdominal, y con frecuencia se encuentra asociado a otras lesiones de órganos sólidos en un poco más de una tercera parte de los casos, y una gran mayoría de ellos, se describe hasta un 80% de los pacientes, tendrá otras lesiones extraabdominales que pueden influir en el manejo del paciente. Este es un ejemplo también. Debemos poner atención al tipo de vector de fuerza, porque nos puede ayudar a detectar las lesiones asociadas. En este caso vemos cómo el paciente tiene un hematoma periesplénico claramente, y una laceración esplénica, y asimismo el paciente tenía unas fracturas costales que no vemos muy bien. Aquí vemos un poco de hematoma extrapleural, un hemotórax en el lado izquierdo, y entonces también tenía una contusión hemorrágica frontal del mismo lado. Debemos evaluar con cuidado las estructuras del abdomen superior izquierdo, y podemos detectar una laceración de la cola del páncreas, que es más sutil, más difícil de ver cuando estamos analizando una tomografía de cuerpo entero con más de 1000 imágenes, y solo se apreciaba en un par de ellas, sin muchos signos asociados, que terminó incluso requiriendo una pancreatectomía distal. Entonces el patrón de vector de fuerzas y los hallazgos asociados pueden ser a veces más importantes que el diagnóstico del traumatismo esplénico. Vamos a hablar un poco de los sangrados que se pueden visualizar en la tomografía y cómo se caracterizan, repasar con un par de ejemplos para sobre todo los residentes que se encuentran acompañándonos en el día de hoy. En este ejemplo vemos
que hay una zona de alta atenuación extravascular que tiene más o menos la misma atenuación de la aorta abdominal, un hematoma periesplénico importante, y en la fase tardía no ha cambiado su morfología, se mantiene similar, no ha aumentado de tamaño y es relativamente de la misma atenuación que la aorta abdominal. Por lo tanto, esta es una lesión vascular contenida, las cuales en su gran mayoría son pseudoaneurismas. Por el contrario, en este paciente vemos primero en la fase arterial portal, podemos apreciar que hay una zona bastante sutil inicialmente, luego se hace más evidente, es lineal, no es tan ovoide como el caso anterior, está cambiando su morfología, el tamaño, se mantiene también más o menos de la misma atenuación comparada con la aorta abdominal, y en las imágenes tardías incluso tiene una mayor atenuación en un paciente con una hemorragia activa del contraste. Un ejemplo antiguo, en la época en que todavía empleábamos contraste oral para el trauma abdominal, pero que ilustra casi al mismo nivel dos lesiones importantes y los tipos diversos de sangrado. Entonces es bastante interesante desde el punto de vista educativo. Vemos que hay sangrado activo en el hígado y otra lesión vascular en el vaso. En la fase portal, luego obtenemos una fase tardía, vemos como la lesión, el sangrado del hígado se ha extendido al espacio perihepático, ha aumentado de tamaño y morfología, se mantiene relativamente hiperatenuante comparado con la aorta, un sangrado activo. Por el contrario, el del vaso mantiene la misma morfología y en este caso es una lesión vascular contenida, un pseudoaneurisma. Entonces, dato importante es que si este paciente, primero hay que decidir si está suficientemente estable para ir a angiografía, o si por este sangrado tan importante hepático puede que requiera ir directamente a cirugía. Y la segunda pregunta es, si va a angiografía, se debe hacer obviamente primero la angiografía hepática y posteriormente embolizar el pseudoaneurisma esplénico. Ya todos sabemos, bastante se ha hecho énfasis en los últimos años, publicaciones en la literatura importantes del grupo de Boston y esta de acá, del grupo de la Universidad de Maryland, estas dos publicaciones de acá, y más recientemente del grupo de la Universidad de Virginia, que demostraron que una proporción importante de los pseudoaneurismas no se visualizan en la fase portal y por lo tanto requieren de otras fases para ser diagnosticados. Ellos demostraron claramente que la fase arterial es más sensible para diagnosticar los pseudoaneurismas y la fase portal más sensible para ver el sangrado activo y las laceraciones en sí de los órganos. Vamos a ver unos ejemplos después para que esto quede más claro. ¿Cuál es la importancia de distinguir pseudoaneurisma versus sangrado activo? Pues en primer lugar, si no hacemos fase arterial, vamos a dejar de diagnosticar hasta un 60% de los pseudoaneurismas, los cuales luego se pueden romper y fallar ese tratamiento conservador. Pero además diferenciarlos puede tener importancia para hacer el triaje del paciente, cuándo hacer la intervención, qué hacer primero, y en algunas instituciones hay cierta tendencia a llevar a cirugía la extravasación activa versus los pseudoaneurismas más al tratamiento endovascular, aunque esto no es universal. Esta es una publicación del grupo de Boston. En la Universidad de Miami, usualmente tanto las extravasaciones activas como los pseudoaneurismas se llevan a angiografía, pero cuando hacen la angiografía depende mucho del tipo de sangrado que veamos en la tomografía. Pasando un poco hacia el manejo de este trauma esplénico, como todos sabemos, hoy en día la gran mayoría de los pacientes con traumatismo abdominal cerrado
que comprometen el vaso son manejados en forma conservadora. La principal indicación del manejo quirúrgico inmediato es el paciente que se encuentra hemodinámicamente inestable y que no responde a las medidas de resucitación inicial. Algunos hallazgos que se pueden ver en la tomografía se han asociado con un mayor porcentaje de falla del tratamiento conservador no quirúrgico del traumatismo esplénico. Los altos grados de lesiones, de acuerdo a la clasificación de la Asociación Norteamericana de Trauma, grados 4 y 5 tienen mayor frecuencia de falla, pero no son una indicación per se. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Obviamente, mientras más severo el trauma, tiene más posibilidades, pero en el paciente individual como tal, en realidad lo primero es la estabilidad hemodinámica y lo segundo es si tiene o no alguna lesión vascular o extravasación activa en la tomografía. Eso es lo más importante. Lo demás es información adicional que contribuye para el manejo del paciente, pero que no necesariamente va a ser determinante. Vamos a ver unos pocos ejemplos de cómo esa fase arterial nos ayuda a detectar los pseudoneurismas. Este es un paciente, unas imágenes en fase portal, un poco de hematoma de hemoperitoneo periesplénico, alguna irregularidad del vaso, no vemos una lesión vascular obvia como tal acá. En la fase arterial, sin embargo, se aprecia un pseudoneurisma que se vuelve prácticamente isoatenuante en la fase portal. Aquí en retrospectiva puede uno decir, sí está ahí, pero la pregunta es si lo podríamos diagnosticar si no tuviéramos esa fase arterial, y probablemente no. Este paciente fue tratado con embolización. Noten que fue una lesión de muy bajo grado. Esto puede ser controvertido. Hay alguna literatura que sugiere que pseudoneurismas pequeños en lesiones de bajo grado puedan ser observados. Todavía hay controversia al respecto, pero ciertamente hemos visto muchos casos con lesiones pequeñas vasculares que luego se rompen y requieren una angiografía urgente. Entonces, por lo tanto, tiene que ser observado en un ambiente, idealmente de la unidad de cuidados intensivos, y en un hospital que tenga la posibilidad de efectuar angiografía inmediata si el paciente se le rompe el pseudoneurisma. Otro ejemplo, fase portal, vemos una laceración esplénica aquí y alguna irregularidad, no hay sangrado. Y en la fase arterial, de nuevo, un pseudoneurisma que se volvió completamente isoatenuante en la fase portal y por lo tanto no lo podemos visualizar. Este paciente, mientras estaba preparando para llevarlo a la embolización, se tornó hemodinámicamente inestable y hubo que llevarlo urgente a cirugía, donde encontraron una ruptura esplénica que requirió esplenectomía. Entonces, de nuevo, la fase arterial más sensible para detectar los pseudoneurismas. Rápidamente, un poco más de ejemplos: fase portal, fase tardía, laceraciones, no hay claro sangrado, dos pequeños pseudoneurismas que se ven más claros, aunque en retrospectiva más o menos están acá, pero se ven más claros en la fase arterial, también tratado con embolización. Otro elemento importante es que la fase portal nos permite estimar qué tan activamente está sangrando el paciente y a qué tasa, y por lo tanto determinar con qué tan rápido tiene el paciente que recibir tratamiento endovascular. Esto puede ser útil, por ejemplo, para aquellos hospitales donde tienen el grupo de intervencionistas que no están dentro del hospital, hay que llamarlos, y cuánto es el tiempo de respuesta de este grupo de intervencionismo puede determinar, ayudar al cirujano a establecer si de pronto es mejor llevar el paciente a cirugía. En la fase arterial, en este caso, vemos un hematoma perisplénico. Noten cómo tiene una alta atenuación. Este es el llamado signo del hematoma centinela, que indica que el hemoperitoneo, el origen del mismo, está en este órgano adyacente, es decir, el vaso. En la fase portal vemos un sangrado activo claro, bastante evidente, que
si nos regresamos a la fase arterial, era de muy pequeño tamaño, difícil de ver. En cambio, en la fase ya más portal es evidente, y un diagnóstico fácil, y además vemos que ha aumentado en unos pocos segundos, es decir, que este paciente está sangrando en una forma muy importante. Más ejemplos para ver cómo evaluamos esto en la práctica: hematoma periesplénico, laceración hepática, tiene un pequeño pseudoneurisma hasta la fase arterial, y esta es la fase portal, no cambia, pero además, si miramos acá, hay subcapsular, que es importante también describir si el sangrado es dentro del parénquima del órgano, subcapsular o en el peritoneo, porque esto tiene implicaciones pronósticas. Regresamos a la fase arterial, y esto prácticamente muy difícil de ver, pero lo podemos apreciar acá en la fase portal, y ya más tardío vemos cómo se acumula en el espacio periesplénico. Las imágenes tardías en los casos que son positivos también pueden ser útiles para reafirmar el diagnóstico. Recuerden que pueden ser múltiples. Este es un ejemplo, un paciente con casi innumerables pseudoneurismas por todo el órgano. Vemos también acá en la fase arterial y portal como los pseudoneurismas y tienen esta apariencia característica, y es que están rodeados por un poco de edema. Todos fueron tratados con embolización subselectiva, y este paciente evolucionó satisfactoriamente. ¿Cómo ayuda también alguna contribución inicial de la tomografía en cuanto al manejo y a establecer la decisión clínica de cuáles pacientes se pueden seleccionar para observación, cuáles deben ir a tratamiento endovascular o cuáles requieren un tratamiento de tipo quirúrgico? Un estudio reciente de los últimos 2 años, publicado en Radiology del grupo de la Universidad de Maryland, evaluaron varios aspectos, y entre ellos encontraron que una clasificación basada en tomografía, que este mismo grupo describió unos años antes y que veremos brevemente posteriormente, era el mejor predictor para poder decidir entre observación o tratamiento invasivo, y que cuando esta clasificación tomográfica se combina con el índice de score abdominal, esto es para los que no están familiarizados con estos, hay un score que se hace que es una clasificación que hacen pacientes politraumatizados, que incluye cada zona anatómica, el tórax, el abdomen, etcétera, y que va de grados muy leves de 1 a 6, y que los cirujanos de trauma utilizan normalmente para clasificar la severidad de los traumatismos. Y este tipo de score en el abdomen, cuando se combina con la información de la tomografía, parece tener un valor importante en la predicción. Estos son todavía aspectos que están apenas saliendo en la literatura, pero que no son universalmente utilizados en todas las instituciones. En el score, este score tomográfico, que fue ya descrito hace aproximadamente 10 años por la Universidad de Maryland y está publicado en realidad es muy parecido a la clasificación de la Asociación Norteamericana de Trauma, simplemente que lo trasladan a tomografía, y me voy a referir a la diferencia más importante, y es que ellos han incluido las lesiones vasculares que nosotros vemos rutinariamente en la tomografía y que no hacen parte de la clasificación de la Asociación Norteamericana de Cirugía, y que es fundamental para decidir el manejo del paciente, ya que todos estos grados que vemos enunciados en esta diapositiva requieren algún tipo de terapia invasiva, bien sea quirúrgica o endovascular. También la Asociación Norteamericana de la Zona Este publicó unas guías de manejo hace algunos pocos años, donde hacen hincapié en que cualquier grado de severidad de trauma esplénico puede ser susceptible de tratamiento conservador, y que se ha demostrado que puede ser exitoso irrelevante de cuál tipo de grado. Sin embargo, hay una realidad que no se puede ignorar, y es que los grados más altos, 4 y 5 en la clasificación de la Asociación Norteamericana de Trauma, que está ampliamente disponible en la literatura y en el internet, y que todos la deben tener cerca, porque aunque no es tan útil
los cirujanos sí preguntan por ella con relativa frecuencia. Estos grados altos de 4 o 5 sí tienen una falla más frecuente en el tratamiento conservador. Entonces estos son elementos que los cirujanos también tienen en cuenta. Ahora veamos un par de causas frecuentes que pueden confundirnos en la evaluación del trauma esplénico. Quizás la más frecuente de todas y más simple es las llamadas hendiduras o simplemente pliegues del vaso que vemos todos los días, pero que en un paciente con trauma pueden ser de difícil diferenciación. En las lesiones este es simplemente un pliegue o una hendidura normal, una variante anatómica en el vaso que es mejor definido, no hay irregularidad, no hay otros signos asociados y que por lo tanto no se debe confundir con trauma, versus esta de acá que es una laceración un poco menos bien definida, hay cierta irregularidad, mínimo aumento de la densidad de la grasa perisplénica, entonces tenemos una lesión traumática de bajo grado versus una variante anatómica normal, no confundirlo. Otro problema importante son los hemangiomas. Este es un paciente que se presentó luego de un traumatismo por automovilístico con trauma cerrado. Lo fue evaluado inicialmente en nuestra institución y remitido a nuestro hospital. En la tomografía inicial del otro hospital le encontraron un gran hemangioma hepático y esta lesión hiperatenuante en la fase arterial que se volvía completamente isoatenuante. En una fase tardía, en esa institución no hicieron fase portal. Nosotros nos consultaron este caso y evaluándolo vimos esto. El radiólogo que leyó inicialmente este estudio lo interpretó como un hemangioma. Sin embargo, nosotros, que el paciente llega a nuestro centro de trauma y evaluamos la tomografía, vemos un poquito de líquido en el espacio intraperitoneal, en el lado izquierdo hacia la gotera, un poquito de aumento de la densidad periesplénica. Hay cierta irregularidad del vaso, mínima, posiblemente una laceración de bajo grado. Desafortunadamente no teníamos una fase portal. Nosotros sugerimos que se trataba de un hemangioma. El cirujano no sabía qué hacer, el paciente estaba estable, lo hospitaliza para observación, luego se pone más inestable, comienza con más dolor y terminó en una angiografía que comprobó que sí se trataba de un pseudoneurisma y con embolización, con el infarto que con frecuencia se presenta posembolización, que es un hallazgo casi que esperado después de una embolización y que generalmente no se hacía. O sea, ahora el hígado, tengo pues poco tiempo, voy a resaltar tal vez 2 o 3 cosas importantes. En general, todos también es un traumatismo importante, puede tener una mortalidad que es también considerable, entre un 4 al 10% de los casos, y la gran mayoría de los pacientes se manejan en forma conservadora. De nuevo, la clasificación de la Asociación de Cirujanos de Trauma no es el determinante para el manejo y es más que todo la condición hemodinámica del paciente, aunque sí hay que conocer esta clasificación porque los cirujanos la usan como un aspecto secundario. Hay ciertos tipos de traumatismo como el del área desnuda hepática que no se asocia a compromiso con hemoperitoneo y que tiene unos hallazgos característicos. Se puede asociar a un hematoma de la glándula adrenal, puede tener líquido alrededor de la cava inferior y adicionalmente en este paciente veíamos un poco de líquido periportal. También tener en cuenta que hay ciertos patrones, por ejemplo, una lesión por laceración en mecanismo de compresión antero-posterior con laceración en orientación vertical en el lóbulo hepático izquierdo siempre debe despertar la posibilidad de cuidadosamente evaluar el páncreas en la región del cuello, donde se puede comprimir entre la columna y la pared abdominal anterior, como en este caso con una ruptura pancreática. Evaluar cuidadosamente las lesiones venosas tiene importancia. Primero, estos pacientes cuando tienen lesiones venosas es más frecuente que requieran cirugía por el traumatismo hepático y también a su vez pueden estar asociadas a sangrado activo. Este es un ejemplo, simplemente lo voy a mostrar acá, donde, ¿cómo me devuelvo? Aquí
una laceración importante, no había sangrado activo en la fase arterial y un compromiso de la vena hepática derecha que después en angiografía sí se demostró sangrado. En este otro paciente, sangrado activo y alguna irregularidad de la vena hepática media. Y aquí simplemente voy a pasar rápido para que vean un pseudoaneurisma al lado de la porta llevado a embolización, otro con pseudoaneurisma ahí, lo vemos en este punto, y un pequeño sangrado activo y un pseudoaneurisma con hematoma que comprime la cava inferior y que fue también embolizado. De nuevo, la fase portal nos da un segundo tiempo para ver la magnitud del sangrado. Noten aquí que es de muy pequeño tamaño en la fase arterial y como incrementó en forma notoria en la fase portal. Ya para terminar, la fase tardía, como mostramos en el trauma esplénico, aunque no es la primordial, sí nos puede dar información adicional, especialmente en algunos casos. En este paciente vemos un sangrado importante alrededor del lóbulo hepático izquierdo y derecho, difícil de ver en la fase arterial. Vemos acá en la zona de extravasación activa muy sutil, pero que se hace más evidente en la fase tardía. No se olviden que no siempre hay correlación entre la angiografía y la tomografía. Podemos tener falsos positivos. Los más frecuentes es que se haya trombosado el vaso que alimenta a la lesión vascular, o que no se trataba de una lesión arterial sino venosa. Este es un paciente con un ejemplo de un pseudoneurisma que en la angiografía demostraba trombosis de la arteria que alimentaba el mismo. Ya para terminar, en conclusión, hemos visto cómo la tomografía es esencial en el manejo de los pacientes con traumatismo abdominal cerrado que comprometen el vaso y el hígado, y las imágenes en múltiples fases, tanto arterial y portal, se han constituido hoy en día como un componente primordial en la evaluación de estos pacientes, con una atención especial a las lesiones de tipo vascular o extravasación activa. Muchas gracias por su atención.